Ok. Abrimos la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10. Podemos leer 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. ¿Quién quiere leer 2 de Corintios 10, 4 y 5? A ver, lea. Bueno, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ok. Si nosotros llegamos y miramos 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5, ¿a qué es lo que le está apuntando el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo? A lo que está apuntándole es al conocimiento de Dios. ¿Sí? Dice, hermanos, Dios nos ha dado armas. Las armas sirven para destruir fortalezas, las armas sirven para destruir argumentos, las armas sirven para sujetar todo pensamiento, pero ¿con qué propósito? Con que puedan conocer a Dios. Ahí el tema central es el conocimiento de Dios, ¿sí? Derribando argumentos, altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. O sea, si hay un punto a lo cual yo tengo que tener en cuenta, pudiéramos decir un blanco al cual yo tengo que tener en cuenta es el conocimiento de Dios. Por eso la primera pregunta para hacernos en esta mañana o este mediodía es, cuando usted menciona el nombre de Dios, ¿en qué piensa? ¿Sí? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa o cuando usted proclama la palabra Dios? Porque el concepto que tenga de Dios se va a reflejar en tu vida. O sea, tu vida no puede ir más allá de tus creencias. Si yo tengo creencias distorsionadas de Dios, voy a vivir una vida distorsionada. ¿Sí? Mis creencias determinan la calidad de mi vida. Y vamos a ver ese cuadro muy bien de esta manera. Por eso la oración tenía que ser al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, que el conocimiento de Dios cada día se aproxime más y más al que revela la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a verlo. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Sí? Pero ¿por qué vamos a hablar del conocimiento de Dios y nos vamos a ir para Mateo? Ya vamos a ver por qué. Es una cita que por tradición, ¿cuándo es que se escucha esta cita? ¿O esta lectura cuándo es que se hace por tradición? Navidad. En Navidad, ¿sí? Oiga, pero estamos atrasados. No estamos atrasados. Vamos a verla. Vamos a ver qué nos dice. Dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cierto? Otra versión, ¿qué es lo que dice? Sabios. Unos sabios, esa es más cercana, ¿cierto? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren la conmoción que produjeron ellos. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque allí así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Ok? Bien. Vamos a tener en primer lugar un punto. Miren lo que es conocer a Dios y conocer acerca de Dios.
Aquí se encuentran dos grupos. Un grupo que conoce a Dios y otro grupo que conoce acerca de Dios. Vamos a hablar del grupo que conoce a Dios. Eso es donde lo encontramos, versículo 2 de Mateo 2. ¿Dónde está el rey? En primer lugar, preguntan ellos. Su estrella hemos visto. 2. Venimos a adorarle. 3. ¿Estamos? En primer lugar dice, ¿dónde está el rey? Ellos no venían buscando ni más ni menos a un rey, era que venían buscando. A un rey que cuando recibieron esa revelación, ¿qué ocurrió con ellos? Si uno comienza a analizar de dónde venían, era una jornada que llevaba meses. O sea que lo primero que hicieron ellos cuando recibieron la revelación fue que salieron de su zona de confort. Mire, usted no puede tener revelación y seguir en la zona de confort. Si usted recibe revelación, lo primero que usted comienza a hacer es que comienza a producir una revolución en tu interior y usted comienza a salir de la zona de confort. Usted se sale del montón. Es gente que estaba allí, venían del oriente y lo primero que hicieron cuando recibieron esa revelación, el siguiente punto que hicieron ellos es, ¿cuál fue? Dice, ¿dónde está? Su estrella hemos visto. El siguiente punto que usted comienza a ver es que comienza a recibir discernimiento para entender las señales de los tiempos. Primero, reciben la revelación de Dios y en segundo lugar, comienzan a ver señales. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, dice, sois unos hipócritas, saben cuándo va a llover y saben cuándo va a hacer sol. Y sin embargo, a pesar de que saben cuándo va a llover y cuándo va a hacer sol, no conocen las señales de los tiempos. Número 1, tenían la revelación, van buscando un rey. Número 2, comienzan a discernir. Y número 3, ¿cuál es la motivación de ellos? Venimos a adorarle. Qué interesante ese grupo. Primeros creyentes. Vienen de Oriente buscando un rey. ¿Ok? Vamos a hablar del segundo grupo. ¿Y cuál es el segundo grupo? Claro, pues imagínense. Cuando llegan inmediatamente a ese lugar, ¿qué impactaron ellos cuando llegaron a aquel lugar? ¿Qué fue lo que impactaron ellos? Versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, toda Jerusalén se turbó ante la presencia de ellos. Si usted tiene la revelación de Dios, si ustedes cierran los tiempos de Dios y si usted está dispuesto a adorar a Dios, su entorno comienza a ser afectado, no vuelve a ser el mismo. La gente comienza a conmoverse. ¿Qué tiene usted que no tengo yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Miren, en estos días estaba retomando un grupo y una de las señoras llegó y comentó, uy, todo lo que yo puse en mis peticiones se cumplió. ¿Y saben qué es cumplirse? Compró un chalet para encajicar. Número 1, compró un chalet en Suiza. Número 2, ¿sí? Me llamó la atención. Y ella comenzó a describir una serie de situaciones. Y la pregunta que yo me hacía a mí mismo, bueno, ¿y qué ha hecho para Dios? Fue la pregunta que yo me hice en mis adentros. Solamente lo tiene para que le dé cosas. ¿Qué hicieron estos tres que vienen de Oriente? Número 1, vamos en pos del rey. Número 2, ¿qué? Disciernen, perciben las señales. Dios, mire, cuando usted se enfila entre los diseños de Dios, Dios comienza a aparejar el mundo para tus propósitos. Y aquí viene la frase que decía un predicador, cuando yo ando en la voluntad de Dios, soy invencible. ¿Sí? Número 1, voy en pos del rey. Número 2, ¿qué? Salí de mi zona de confort, veo las señales. Número 3, voy a adorarle. Número 4, su entorno comienza a ser afectado. Su entorno tiene que ser afectado. Pero si usted tiene un entorno igual y sigue en la misma su entorno, ¿dónde comenzó el cambio? Ok, vamos a ver el siguiente grupo de creyentes. Vamos a verlo. Versículo 5, versículo 4, ¿a quiénes son convocados? Dice la escritura en el versículo 4 de Mateo 2, y convocados todos los principales sacerdotes. Número 1, ¿qué más? Y los escribas, miren los que son convocados, los religiosos, fueron convocados, ¿cierto? ¿Y qué dicen ellos? Ah, no, sí, tenemos la información. Inmediatamente se valen ellos. Dicen, sí, en Belén van a ser, ¿cierto? Van a ser. Pero ¿qué describen ellos? ¿Saldrá qué? ¿Qué saldrá? Miren lo que dicen ellos, tenían esa información. ¿Va a salir qué? Un guiador que apacentará al pueblo de Israel, pero siguieron en Jerusalén. No salieron de la zona de confort. Oye, ellos siguieron ¿en dónde? En sus tradiciones religiosas.
¿Qué hicieron estos reyes que venían de Oriente? Una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Estos tipos sabían acerca de Dios, pero no salieron de su zona de confort. ¿Sigo? Bien, pasemos. Vamos a seguir leyendo. Dice que cuando salen de este lugar, bueno, se ponen a hablar con Herodes y Herodes comenzó a investigar, ¿cierto? Pero yo no me voy a tener en la investigación de allí, ¿cierto? Ok. Vámonos y nos saltamos entonces y llegamos al versículo 9. Dejan a Herodes, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 9? Habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto volvió a aparecerse delante de ellos. ¿Qué hicieron ellos cuando comienzan a percibir esas señales? ¿Qué dice el versículo 10? ¿Qué hay en sus corazones? ¿Qué dice el versículo 10? Con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque vieron la estrella, volvieron a percibir el discernimiento de Dios. ¡Ting! Mire, estos son especiales, estos sabios, como leyó Enrique en su versión. Ok. Al entrar en la casa, ¿qué es lo primero que ellos hacen? ¿Qué es lo primero que entran a la casa y lo primero que hacen? ¿Sí? ¿Pero dónde? Porque ellos tal vez llegaron a Belén y dijeron, yo creo que él debe estar quedándose en el Holiday Inn. No, yo creo que debe estar en el Acapulco Prince. No, yo creo que él está en el Sheraton. No. ¿Estaba en dónde? En un pesebre. Y no se dejaron llevar por las cosas que veían, sino llegaron y dijo, ahí está. ¿Y saben qué fue lo que hicieron ellos? Se postraron. Número 1, se postraron. Número 2, sacaron de sus tesoros. Dice la escritura, se postraron y sacaron de sus tesoros. Me llama la atención, ¿sí? Cuando yo estaba en la iglesia católica que decía el padre, vamos a recoger la limosna, y daban moneditas. ¿Sí? Y después con el paso del tiempo fui reflexionando, porque tienen un concepto de un Dios mediocre. Entonces le dan, ¿sí? Y ahí. De una vez dicen, pero ahorita no vamos a hablar de ese punto. ¿Saben de qué vamos a hablar ahorita? Si usted no tiene revelación de Dios, usted no vive una vida que está transformando su entorno. ¿Estos qué hicieron? ¿Qué dice el versículo 11? Postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra. 3 cosas. En primer lugar, el oro, el reino, ¿cierto? La majestad, la gloria. El incienso. ¿Saben qué es el incienso? Es el equivalente a las oraciones. O sea, están reconociendo, Él es el rey. No hay mayor riqueza que el rey, ¿cierto? En segundo lugar, Él es que sumo sacerdote. Y en tercer lugar, mirra, que es el equivalente a la sanidad y es el sanador. ¿Es Jesús tu máximo tesoro? Por eso se suele decir, ¿dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? En el rey. Por eso, ¿qué le ofrecen al rey? Oro, incienso y mirra. ¿Sí? Vámonos a trasladarnos para un cuadro. En estos días estaba con un muchacho, él es un arquitecto. Y Carlos, estoy en estos procesos y estoy en este caminar con Dios, pero mire, las cosas no me están funcionando como me deberían funcionar. ¿Qué me pasa? ¿Qué me hace falta? Y yo le decía, lea Malaquías. ¿Sí? Pero ¿cuál es el libro? Tranquilo, que es el último libro del Antiguo Testamento. Tienes que leer Malaquías. Vámonos al libro de Malaquías. ¿Sí? Vamos a dejar quieto aquí para pasar. Vámonos a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. El punto es, si no tiene revelación, Malaquías capítulo 1. ¿Sí? ¿Dónde está Malaquías? Sencillo, al lado de Mateo. Como estamos en Mateo, sencillamente pasa la página hacia atrás, unas 4 o 5 páginas. Malaquías capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 6 al versículo 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y mira lo que dice el Señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe.
¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde sale el sol, ¿sí? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿A dónde quiero llevarles en esta tarde, en este mediodía, la atención? ¿Saben qué? ¿Qué concepto tienes de Dios? No hay más. Yo no lo quiero llevar, no los quiero conducir por otro lado, donde muchos se han ido por otro lado. Y han hecho el énfasis donde no lo tienen que hacer. La vida que tú vives y lo que tú presentes para Dios es proporcional a la revelación que tú tengas de Dios. Es así de sencillo, no es más. Yo lo que te estoy invitando en estos momentos es a eso. Mire, mi llamado de atención y que recibía yo llamado del Espíritu Santo de Dios cuando hacía esta reflexión es el siguiente. Carlos, ¿me estás conociendo? Porque cuando yo conozco y sé el Rey a quien yo le sirvo, ¿saben qué me queda para presentarme delante de Él? Postrarme y decirle, aquí estoy por completo, sin reservas, me entrego a ti. Porque ¿saben por qué? Porque un día yo lo voy a ver sentado en su trono. Y Dios me va a decir, estuviste tan apegado a esas cosas. Y por estar tan apegado a esas cosas, no me diste la honra que tenías que haberme dado. Yo le dije, uy, no, yo no quiero eso. Recuerden que yo les dije la experiencia que tuve en diciembre, ¿sí? Cuando yo veía estas autopsias. La primera pregunta que yo me hice fue, Señor, hazme la autopsia ya, porque cuando esté en tu presencia no quiero agacharme. Por lo menos que, mire, y esa ha sido mi motivación ahora. Señor, por lo menos que cuando llegue a tu presencia, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, me postre y le diga, Dios, por lo menos lo intenté. ¿Sí? A lo mejor no pueda sostenerle la mirada a Él, pero por lo menos allá agachado le diga yo, Señor, lo intenté. Yo te invito en estos momentos a que nos hagamos esta clase de reflexión. ¿Sí? El Señor aquí hace una serie de énfasis, sí, que ustedes traen lo cojo y esto no, ahorita yo no voy a enfocarme allí, sí, ahorita me voy a enfocar en lo que dice el versículo 11 de Malaquías 1. ¿Qué dice Malaquías 1:11? Mire lo que Dios mismo está diciendo acerca de quién, de Él mismo. ¿Qué está diciendo Dios mismo acerca de Él mismo? Mire lo que está diciendo, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Del oriente a occidente, ¿cierto? Así es, grande mi nombre. Mire lo que está diciendo Él. Mi nombre es grande, número 1. En todo lugar que dice el Señor, se ofrece a mi nombre, ¿qué? Incienso, o sea, oraciones. ¿Y qué? Ofrenda limpia. ¿Por qué? Porque grande es mi nombre. Lamentablemente en nuestro medio se hace mucho énfasis en las ofrendas y todo esto, y que ofrende y que pacte. Ahí no está el punto. Mire, la reflexión ¿cuál es? ¿Qué revelación tienes de Dios? Porque cuando usted sabe a quién le sirve, ¿qué fue lo que hicieron estos reyes de Oriente? Cuando tuvieron esa revelación, dijeron ¿qué? Ha nacido el rey. ¿Y qué dijeron ellos? Echen mano de los tesoros. ¿Qué más dijeron ellos? Salgamos de la zona de confort. ¿Qué más dijeron ellos? Vámonos en pos de él. ¿Sí? Estuvieron dispuestos a salir de la zona de confort
ir a Jerusalén, preguntar en Jerusalén. Y tan pronto llegaron ellos a Jerusalén, ¿qué fue lo que ocurrió en Jerusalén? Dice que todo el pueblo se turbó. Porque a tu alrededor va a ser afectado siempre y cuando tú tengas una revelación clara del rey. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. Renunció a gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Entonces la pregunta para hacernos en estos momentos, ¿cuál es? ¿Qué concepto tienes de Dios? Miren, cuando a ustedes lo invitan a una celebración, yo recuerdo una celebración, estaba en Cúcuta, y le dije, mamá, ¿pero qué regalo le doy? Sí, me dijo, no le dé nada porque lo tienen todo. Entonces uno queda tenaz, porque dice, ¿pero qué le voy a dar? Sí, y así nos dice el Señor, ¿qué me vas a dar? Date a ti mismo. ¿Qué hicieron estos hombres? En primer lugar, ¿qué reconocieron? Él es mi rey. Y si Él es mi rey, todo lo demás, ¿qué? ¿Sí? Es de Él, pasa a un segundo plano, ¿cierto? Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental. Mire, ¿saben para dónde? Para esta vida. Y saben que también es fundamental, ¿qué? Para la eternidad. Ellos fueron allí a Jerusalén, van a Belén, pero iban en busca ¿de quién? De un rey. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron? Se postraron. ¿Y qué fue lo que hicieron después? Sacaron los tesoros. ¿Y qué fue lo que hicieron después? Regresaron. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice que recibieron revelación de Dios. Oiga, yo quiero visiones, yo quiero moverme en sueños. Sí, yo vuelvo y paso adelante, paso 2 paginitas y llego a Mateo, ¿sí? Porque estoy en Malaquías y llego y leo Mateo capítulo 1, versículo 12. Después de que abrieron sus tesoros y los presentaron, porque tenían una revelación del rey, ¿qué hicieron después? Dice el versículo 12, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra, ¿por qué? Por otro camino. ¿Cierto? Regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué pasa cuando yo tengo un concepto de Dios distorsionado? Mire, cuando yo tengo un concepto de Dios distorsionado, cuando yo no tengo un claro concepto de Dios, ¿saben qué se vuelve usted? ¿Qué nos volvemos? Idólatras. Usted se vuelve un idólatra. Usted comienza a idolatrar ¿qué? Su vida. Usted comienza a idolatrar ¿qué? Su trabajo. Usted comienza a idolatrar ¿qué? Sus bienes. Usted comienza a darle un equivalente que no le corresponde dárselo. El primer sello o la primera marca de una persona que tiene, o consecuencia de una persona que tiene un bajo concepto de Dios, es que se vuelve un idólatra. Sustituye al dador de los bienes, ¿cierto? Por los bienes del dador. Ay, es que no puedo porque, me acuerdo en estos días, hay una familia que está pasando un caso tenaz. Y él dice, vamos a ver si el domingo vamos, pero es que lo que pasa es que a esa hora transmiten el partido. Pero yo quiero los milagros de Dios, Carlos, yo estoy orando por los milagros de Dios. Dije, sí, claro. Si él tuviera una revelación de quién es Dios, él dejaría de adorar las cosas. ¿Dónde se encuentra ese texto? Mire, ese texto se encuentra en el Evangelio, en la carta de Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 1. Ya vamos terminando, esta reflexión es corta, para tener un tiempo de adoración con Dios, porque vamos a pedirle en esta mañana, revélate como el Rey de mi vida, Señor. Necesitamos, no nos queda de otra, ¿sí? Si no, vamos a estar apegados a muchas cosas. Romanos capítulo 1, versículo 21, ya para ir terminando. Romanos 1, 21, dice lo siguiente. Romanos 1, 21. Habiendo conocido a Dios, miren lo que dice la palabra de Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué más? Ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Cuando nosotros no glorificamos a Dios como Dios, usted se vuelve un idólatra. Usted se vuelve un idólatra. Usted comienza a adorar cosas. ¿Sí? Por eso dice que cambiando, dice la palabra de Dios,
dice más adelante, dice, profesando ser salvos se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted se vuelve un idólatra. ¿Cuál es el idólatra? ¿El que tiene una virgencita allá, una estatua? No. Si usted tiene un concepto distorsionado de Dios, no como el Dios de la Biblia, usted se vuelve un idólatra. ¿Sí? Y tenemos que estar alertas en ese sentido. ¿Sí? Dice, se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron ¿qué? Gracias. ¿Ok? Entonces volvemos al tema con el cual comenzamos en este día. El tema con el que comenzamos en esta reflexión, ¿cuál es? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. El 4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cierto? Luego dice, destruyendo argumentos que se levantan y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe por dónde tiene que comenzar en esta mañana? No por meterse la mano al bolsillo. ¡No! Métase la mano al corazón. Y póngase en el corazón y dígale, Señor, ¿qué fortaleza Satanás ha puesto en mi vida que me están impidiendo el conocimiento tuyo? La reflexión es, conozca al Rey. Y cuando usted conoce al Rey, usted honra al Rey. ¿Sí? Pero en primer lugar tiene que conocerlo. Pero para conocerlo, ¿qué tienes que necesitas? Revelación. Revélame quién es Él. ¿Sí? Revélame quién es Él. Ideas equivocadas del Señor Jesucristo. Mire, ideas equivocadas del pueblo de Israel llevaron una larga historia que nos muestra la palabra de Dios en cuanto al pueblo de Israel y se volvieron ¿qué? Perversos, idólatras. Por eso el Señor llega y les dice, mi gloria es grande, desde que nace el sol hasta donde se pone mi nombre es grande. ¿Y ustedes qué es lo que han hecho? Se volvieron idólatras, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a nuestro buen Dios. Mire, hubo un hombre que fue cautivado por Dios y me fascina ese hombre que fue cautivado por Dios. Y mire lo que dijo ese hombre y vamos a cerrar por hoy allí. Para tener un tiempito de oración para cerrar, ¿sí? Vamos a ir cerrando esta reflexión. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Qué hizo este hombre? Vamos a ver. En Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Este hombre tenía para jactarse de muchísimas cosas. Entendía el pensamiento de los griegos. Era un hombre documentado en la escritura. Conocía el hebreo. ¿Sí? Y además entendía perfectamente el concepto de Roma. El pragmatismo romano. Era hebreo. Conocía el pensamiento griego. Y además tenía ciudadanía romana. Pero ¿qué fue lo que dijo él en Filipenses capítulo 3, versículo 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por una sola causa. ¿Cuál es la causa? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Mi Señor. Mire, el conocimiento claro de Cristo Jesús, el Señor, que llevó al apóstol Pablo, versículo 8, por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo. ¿Y qué más? Y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Sí? ¿Quién era para Pablo Jesús? ¿Quién era? Todo. 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 ¿Sí? No podemos esperar partir un día a la eternidad y estar al mismo nivel que estuvo el apóstol Pablo, porque nos va a reclamar. Entonces la pregunta para hacernos en estos momentos es la siguiente. Y vamos a trabajar en esta semana. Yo les invito a que trabajemos. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a descubrir las fortalezas que Satanás ha puesto en mi mente. Ayúdame a conocer las fortalezas que Satanás ha puesto en mis argumentos. Ayúdame a descubrir las fortalezas que Satanás ha puesto en mis pensamientos y que me impiden el conocimiento de Dios. Mire, porque cuando usted ve la gloria de Dios, su vida da un giro de 180 grados. ¿Sí? Y cuando usted comprende al Rey, usted lo honra como Rey. No hay de otra. ¿Sí? No hay de otra. Lo único que te invito, mire, todo el tema de esta mañana con las citas que hemos visto, ¿cuál es? Lo único que yo te invito en esta mañana, ¿sabes qué es? Vamos a pedirle al Señor, danos espíritu de sabiduría
y danos espíritu de revelación. Usted se va a encontrar con los 3 magos, o como leyó Enrique, los 3 sabios de Oriente. Y te van a decir esos 3, nosotros salimos de la zona de confort. Y tú no fuiste capaz de salir de tu zona de confort. ¿Saben qué es lo que nos van a decir esos 3 que van a estar allá? Porque esos 3 van a estar allá, ¿sí? Uno no, dicen que tienen 3 nombres. ¿Cuáles son? Melchor, Gaspar y Baltasar. Usted se va a encontrar con Melchor, Gaspar y Baltasar y te van a decir, Carlos, ¿no fuiste capaz de salir de la zona de confort? A nosotros nos llevó meses dormir a la intemperie para ir a encontrarnos en Belén con el rey. ¿Y saben qué fue lo que hicimos, Carlos? Tomamos de nuestros tesoros. ¿Y saben qué fue lo que hicimos, Carlos? Se lo pusimos a sus pies y lo adoramos como rey. Usted no se va a poder, no espere tener el mismo nivel de Gaspar, ¿qué más? Melchor y Baltasar en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo en esta mañana? ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Saben que yo lo que necesito decir en esta mañana? Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que necesito en esta mañana? Revélate como rey a mi vida. Y eso es lo que le vamos a pedir ahora. Porque cuando Dios viene y se revela a usted como rey, ¿saben qué es lo que hace? Usted comienza a vivir en el estatus de un hijo del rey. ¿Y cuál es el estatus de un hijo del rey? Un príncipe con Dios. ¿Sí? Dios te cambia el nombre. Dios, ¿qué es lo que te dice el Señor? Dejarás de llamarte Jacob. ¿Qué quiere decir qué? Engañador o suplantador. ¿Y te vas a llamar qué? Israel. ¿Qué quiere decir qué? Príncipe con Dios.